Bueno, el tema de hoy es gózate en el Señor. Qué importante es gozarnos en el Señor. Vea que es claro, no es en el dinero, en las posesiones, sino en el Señor. Y la palabra de Dios nos dice en Salmos capítulo 70, versículo 4, gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Y digan siempre los que aman tu salvación, engrandecido sea Dios. Yo estoy afligido y menesteroso, apresúrate a mí, oh Dios, ayuda mía y mi libertador, eres tú, oh Jehová, no te detengas. En momentos de angustia, en momentos de aflicción, como hijos de Dios, como aquellos que buscamos al Señor, debemos estar gozosos, debemos estar alegres, porque el Señor es grande y misericordioso y bondadoso, y nos va a sacar de esa aflicción a su tiempo. Entonces el gozo no depende de las circunstancias, de los momentos, sino el gozo depende del Señor. El gozo trasciende los momentos, las circunstancias. No es efímero, no es momentáneo, perdura, perdura por la eternidad. Tenemos el gozo de la salvación de Dios. A veces se nos olvida, lo dejamos apagar, pero por eso tenemos la palabra para que nos recuerde lo que ya tenemos en Cristo Jesús y así gozarnos en el Señor. Y Filipenses capítulo 3 versículo 7 al 8 nos habla acerca de ese verdadero gozo que no está en este mundo, que no está en lo que nos ofrece el sistema, sino está en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 3 versículo 7 al 8. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Lo que antes Pablo tenía como valioso, era muy probablemente el dinero, el reconocimiento de las personas o la misma lujuria, ahora lo ve como basura, como una pérdida de tiempo. ¿Por qué? Por el amor de Cristo. ¿Y cuál es ese amor de Cristo al que se refiere Pablo? En Efesios capítulo 2, libro antes, Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10, nos habla de ese amor de Cristo. ¿Cómo se manifestó ese amor de Cristo? Y Él, Jesucristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
El amor de Cristo se manifestó en la obra redentora de Cristo, en su gran obra de amor, al morir en la cruz por nosotros, por nuestros pecados. Él pagó la justicia que teníamos que pagar nosotros. Él murió por nuestros pecados. Y todo aquel que en Él cree es salvo en sus pecados, el que cree en su obra redentora, el que cree en Él, el que lo glorifica, el que realmente se arrepiente de sus pecados y se acerca a Él, dice que es salvo. No por sus obras, no por lo bueno que ha hecho, no por hacer una oración, sino es por la fe depositada en la obra de Él. No se trata de nosotros. El centro del Evangelio es Jesucristo. Y comprender esto de corazón significa arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. Y el que en Él cree es salvo. Ese es el amor de Cristo al que se refería Pablo. Y por ese amor Él estimaba las cosas que antes para Él eran valiosas, las estimaba ya como algo malo, algo que era pérdida de tiempo, algo que no era valioso, algo que se asemejaba a la basura, inservible, inútil, que hace daño, que hay que desechar de nuestras vidas. Y así nos aconseja, y así nos habla a través de las Escrituras. Gocémonos en el Señor, alegrémonos en el Señor porque por gracia, por pura gracia, somos salvos. Y la gracia es algo que no merecemos, algo que Dios mismo quiso darnos por su amor y su misericordia. Se trata de Él, no de nosotros. Y eso debe gozarnos y regocijarnos y alegrarnos en nuestro corazón, porque nosotros en nosotros mismos somos malos, pero en Cristo Jesús somos buenos, somos salvos, somos diferentes, somos nuevos, hemos nacido de nuevo, como dice Juan capítulo 3. Y vamos a ver que la obra de Jesucristo es una obra de la Trinidad, la obra redentora de Jesucristo es una obra de la Trinidad. Vamos al siguiente capítulo de Efesios, Efesios capítulo 3, versículo 14 al 21. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, al sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos. Amén y amén. El Padre, el Padre, Dios Padre, lo vemos en el versículo 14 que Él nos da conforme a las riquezas de su gloria. El Espíritu, en el versículo 16, vemos que nos fortalece con poder. El versículo 17, Jesucristo, el Hijo, Dios Hijo, habita por la fe en nuestros corazones. Es una obra de la Trinidad. Jesucristo está en nuestros corazones por la fe, por medio de la fe, por gracia. El Espíritu nos fortalece con su poder y el Padre nos da conforme a las riquezas de su gloria. Es una obra preciosa de la Trinidad, de un solo Dios. Es una obra inmensa, una obra incomparable. Es la más grande obra de amor. Esa es una verdadera y es verdadera obra de verdadero amor. En Cristo nosotros somos nuevas criaturas, por lo tanto, andemos como hijos de luz,
no como hijos de tinieblas. Ya somos salvos, ya tenemos el gozo de la salvación. Ahora disfrutemos esa salvación andando como hijos de luz. Efesios capítulo 5, capítulo más adelante, dos capítulos más adelante, versículos del 1 al 8. Efesios 5, del 1 al 8. Dice: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni trujanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Ya estos versículos nos permiten comprender un poco más porque Pablo estimaba lo anterior como basura, eso que el mundo tanto contempla, que es la fornicación, la inmundicia, la lascivia. Mas nosotros como hijos de luz debemos desechar eso, porque nuestro caminar es diferente, es en Cristo Jesús, es un camino de santificación. Por eso nos menciona la palabra en el versículo 3, como conviene a santos. Somos llamados santos para Dios. Santos no por nuestras obras, sino por la obra de Cristo Jesús. Somos vistos como, como, nos, como hijos de luz, como santos, ¿sí? Por la gracia de Dios. Somos vistos diferentes, con un corazón diferente, con el corazón de Cristo Jesús, porque Jesucristo depositó su corazón en nosotros. Ahora tenemos que ser fieles a lo que el Señor ya hizo en nosotros. Él nos dio nueva vida. Él depositó ahora en nosotros un nuevo corazón, un corazón diferente, un corazón santo. Y santo significa apartado del mal, un corazón que ya no busca lo que a Dios le desagrada, sino todo lo contrario, busca agradarle a Dios y se regocija en su palabra, se regocija en sus mandamientos, se regocija en su amor. En Cristo somos nuevas criaturas, por lo tanto andemos como hijos de luz. Las grandes y maravillosas cosas que el Señor ha hecho en nuestras vidas tienen que producir en nosotros alegría y gozo. En nosotros, en toda la tierra. Desde el Antiguo Testamento, el Señor manda a todo hombre a gozarse en Él, a alegrarse en Él. Si no tienes el gozo del Señor, si no tienes alegría en el Señor, es porque aún no has confiado, no has creído en Él. Entonces la invitación es arrepentirte de andar así, en desobediencia, porque el que anda así, apartado de Cristo Jesús, morirá de esta manera, apartado de Cristo Jesús, en condenación. Y eso es terrible, porque lo que se espera para aquellos que no confían en Cristo Jesús es un lugar de tormento eterno. Pero el que confía en Cristo Jesús y cree en Cristo Jesús, la invitación es a gozarse, a regocijarse en el Señor. Joel capítulo 2, versículo 21 dice: Tierra, y es una invitación a toda la tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Todos, animales del campo, árboles, alégrense, porque el Señor hará grandes cosas. Invitación a la tierra, una invitación que el Señor hizo a su pueblo amado, al pueblo de Israel. Sofonías capítulo 3, versículo 14 y 15. Vamos ya a los últimos libros del Antiguo Testamento. Sofonías 3, 14 al 15. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate
y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. Gózate en el Señor, gózate por lo que Él ha hecho, está haciendo y hará en ti. Esta invitación la hace el Señor a su pueblo, a Israel. Ahora en Isaías 49:13. Isaías 49:13. Después de Cantares, Isaías capítulo 49, versículo 13. El Señor hace una invitación a su pueblo a gozarse y alegrarse en él. Isaías 49:13. Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y a sus pobres tendrá misericordia. El Señor es fiel para con su pueblo, es fiel para con sus hijos, es fiel para con los que creen en Él. Filipenses capítulo 4, versículo 4, una invitación a la iglesia. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos siempre. La invitación es estar siempre gozosos en el Señor, a regocijarnos en Él siempre, en cada circunstancia, aunque parezca difícil, aunque parezca tormentosa. Regocijémonos en el Señor porque Él tiene un plan maravilloso para nuestras vidas, porque Él es grande, porque su misericordia es para siempre, porque Él es bueno. Regocijémonos y gocémonos en el Señor porque estamos en Él, podemos vivir en Él confiados. Regocijémonos en el Señor por la salvación que nos ha dado, por lo que Él ha hecho, por lo que Él ha hecho, por lo que hará, por lo que ya está haciendo en nosotros y por quien es Él, porque Él es el Dios de dioses, Él es omnipotente, Él es poderoso, Él es eterno, no tiene principio ni tiene fin y tenemos la oportunidad de conocerle a Él. Toda la humanidad puede conocerle, solamente tiene que arrepentirse de corazón, con humildad, dirigirse a Dios con un corazón contrito y humillado, lo cual el Señor no menosprecia, y creer en la obra redentora de Jesucristo. Y será salvo y podrá conocer a Dios cara a cara, tendrá esa esperanza viva. Pero el que rehúsa creer, el que no cree en Jesucristo, el que no cree en lo que Él ya hizo, no podrá disfrutar de la plenitud de Dios, sino lo único que podrá esperar es la condenación. Entonces la invitación es a creer en Jesucristo. Si no has creído en Jesucristo y si ya has creído en Jesucristo, fortalece tu fe cada día más con la palabra de Dios y regocíjate en el Señor.